Imaginemos un escenario mental por un momento. Un mundo donde, de la noche a la mañana, entrar a una galería de arte para ver cuadros enmarcados pasa a considerarse, pues, un lujo burgués. Totalmente, o sea, algo que se ve como completamente inútil o incluso casi ofensivo, ¿no? Exacto. Imagina que los pintores y escultores más brillantes de una generación, gente acostumbrada al mármol y los pedestales, de repente tienen que abandonar todo eso. Claro, se quedan sin su medio tradicional. Y para sobrevivir, y sobre todo para seguir siendo relevantes en una sociedad que ha cambiado radicalmente, tienen que ponerse a diseñar, no sé, sillas plegables, estufas baratas o ropa de trabajo. Es que es un cambio de paradigma brutal. Fíjate que altera la definición misma de lo que significa ser un creador. Totalmente. Pasamos de concebir el arte como un objeto para mirar pasivamente, pensado para provocar una emoción en alguien aislado, a convertirlo en una herramienta 100% utilitaria. El artista deja de ser, digamos, ese genio romántico atormentado para transformarse en una especie de ingeniero social. Eso es. Y ese es precisamente el núcleo del constructivismo ruso. Que es nuestro objetivo de hoy en esta inmersión profunda. Vamos a explorar qué es exactamente este movimiento, basándonos en una pila de fuentes históricas y de análisis artístico. Ajá. Queremos entender cuándo se originó y cómo se manifestó de forma tan radical tanto en el arte como en la arquitectura de la época. Y quiero hacer un pequeño inciso para quienes nos escuchan. Dado el contexto político de nuestras fuentes, ya sabes, la revolución bolchevique y todo eso, vamos a mantener un enfoque estrictamente histórico. Sí, muy objetivo. Aquí no venimos a respaldar ideologías, sino a entender cómo esas ideas moldearon el diseño mundial. Me parece perfecto. Y, a ver, para entender este impacto, primero hay que contextualizar. El constructivismo abarca un periodo convulso, desde 1914 hasta su declive formal allá por 1932. Pero realmente la explosión, el boom de todo esto, ocurre tras la Revolución de Octubre de 1917. Exacto. Aunque, ojo, no surge de la nada. Estos artistas ya venían de asimilar, pues, el cubismo francés, que fragmentaba la realidad, y el futurismo italiano, con toda esa idolatría por las máquinas y la velocidad. Claro, pero el contexto ruso le inyecta una urgencia material que no se había visto antes. O sea, el arte ya no solo representaba la modernidad, tenía que construirla de forma física. Y el origen del término es buenísimo. Nos dice muchísimo sobre las tensiones que había dentro de esa vanguardia. Ah, sí, la anécdota de Malevich. Cuenta. Pues resulta que Casimir Malevich, que era el gran líder del suprematismo, que buscaba la pureza espiritual absoluta mediante geometría, usó la frase arte para construcción como un insulto. Madre mía, en plan despectivo total. Sí, se lo lanzó a Alexander Rodchenko y a sus colegas para menospreciar su trabajo. Básicamente les estaba llamando albañiles o fontaneros visuales. O sea, les acusaba de abandonar la elevación del espíritu para mancharse las manos, pero el insulto le sale por la culata estrepitosamente. Ya te digo. Porque Rodchenko, Naum Gabo y otros dicen, oye, pues ni tan mal, y se apropian del término. Se lo quedan como bandera oficial en el Manifiesto Realista de 1920. O Estado soviético. Hay una frase de Vladimir Mayakovsky que lo resume con una brutalidad poética increíble, que dice algo así como, las calles son nuestros pinceles, las plazas son nuestras paletas. Qué buena. Y esa visión productivista encajaba a la perfección con lo que el régimen de Lenin necesitaba en ese momento. Claro, porque el argumento era que la cultura antigua solo servía para que una élite pequeñísima no se aburriera. Eso es. El nuevo arte tenía que ser una palanca para educar y organizar a millones de obreros y campesinos. Imagínate, para un constructivista, el mayor acto creativo no era pintar un cuadro al óleo de tus sentimientos. Ya, era diseñar, no sé, la señalización gráfica para que una población que casi no sabía leer pudiera moverse por una ciudad. Literal. Pero, vale, vamos a desgranar esto un poco porque aquí surge una dinámica psicológica interesante. Yo lo pienso y digo, al sacar el arte de las galerías y forzarlo a ser útil de esta manera, ¿no estaban matando la creatividad individual de los artistas? A ver, si conectamos esto con el panorama general de su mentalidad, para ellos era todo lo contrario. Lo veían como la liberación definitiva. Ah, sí. Sí, el individualismo romántico lo consideraban un defecto, una debilidad burguesa. Someter tu mente a las necesidades materiales de la gente les daba una trascendencia histórica real.
O sea, ya no decoraban un salón, estaban diseñando la infraestructura del futuro de la humanidad. Exactamente. Pero claro, pasar de la teoría a la materia requería un vocabulario visual completamente nuevo. Y ahí entra la estética de abstracción total. Geometría pura y dura, ¿verdad? Sí, líneas puras, tipografías súper rotundas, sin florituras y colores muy agresivos. Básicamente usaban rojo, negro y blanco. Todo lo que fuera un adorno, fuera, eliminado sin piedad. Y el ejemplo perfecto de esto, que seguramente mucha de la gente que nos escucha ha visto alguna vez, es el cartel del Lissitzky de 1919. El de golpea a los blancos con la cuña roja. Ese mismo. Es una genialidad porque destila un conflicto complejísimo, que era la Guerra Civil Rusa, en pues un choque de geometría básica. Sí, es un triángulo rojo afiladísimo que se clava en un círculo blanco, redondo y pesado, rompiéndolo. Es que no hace falta ni saber leer para entender el mensaje de quién está atacando y quién debe ganar. Y en una Rusia con unas tasas de analfabetismo brutales, pues la abstracción geométrica no era un experimento para intelectuales, era comunicación de masas en estado puro. ¡Qué fuerte! Y esa misma lógica de impacto la llevaron también al fotomontaje, ¿no? Sé que fueron pioneros ahí. Absolutamente pioneros. Rodchenko, Gustav Klutzis, el propio Lissitzky, no usaban las fotos para documentar la realidad. Lo que hacían era recortar imágenes de prensa, cambiarles el tamaño de forma súper grotesca. Y meter ángulos diagonales supermarcados y unos contrastes de luz bestiales. Eso es. Porque esto bebía mucho de lo que estaba pasando en el cine soviético de la época, con directores como Dziga Vertov o Eisenstein. Ah, claro, la teoría del montaje. Eso de pegar dos imágenes inconexas para que el cerebro cree una idea nueva. Exacto. Tomaron ese ritmo frenético del cine y lo congelaron en papel. El cartel ya no era pasivo, era un asalto visual. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque no se quedaron solo en el papel. Esto llegó a los objetos cotidianos, a lo físico. Pasaron a la tercera dimensión con los talleres View2Mais en Moscú. Los laboratorios de diseño industrial. Yo lo veo como una especie de IKEA moderno, pero impulsado por filosofía marxista. Es una buena analogía, sí. Artistas e ingenieros trabajando juntos para hacer muebles plegables, estufas, vajillas que se pudieran apilar. Y esto respondía a una necesidad súper cruda, porque había una escasez de materiales terrible, y además los espacios eran minúsculos. Las mansiones se estaban dividiendo para meter a decenas de familias obreras. Claro, no tenías sitio para una mesa rococó. Y dentro de este rediseño del entorno, a mí me fascina el concepto de la ropa universal o ropa de producción. Así, los diseños textiles de Bárbara Stepanova y Lyubov Popova eran matemáticas aplicadas a la tela, básicamente. Totalmente. Formas simples, cero pliegues inútiles, nada de encajes, ropa para moverse fácil, resistente y fácil de fabricar en cadena. Pero a ver, te lanzo una pregunta. Crear un traje universal para, se suponía, borrar las diferencias sociales suena fascinante. Pero en la práctica, ¿esta uniformidad tan extrema no alienaba a la gente en lugar de unirla? Lo fascinante aquí es que los constructivistas te dirían que la idea de libertad basada en comprar ropa frívola es una ilusión pura. ¿Ya? ¿Que la moda tradicional era una cadena más? Para ellos, rediseñar los objetos era el primer paso para rediseñar la mente humana, liberar a la persona del estatus social a través del diseño. Y claro, si rediseñas la ropa y la vajilla, el paso ineludible es rediseñar los edificios donde usas todo eso. Entramos en la arquitectura. Ahí aparece el arquitecto Moisei Ginsburg y el término de los condensadores sociales. Es que el nombre ya suena a máquina industrial. Tratan el comportamiento humano casi como un problema de termodinámica. Sí, sí. El arquitecto ya no dibuja una fachada bonita. Diseña un aparato físico para forzar, literalmente forzar, un cambio de hábitos. Como el famoso edificio Narconfin en Moscú, ¿no? Ese es el ejemplo de manual. Redujeron el espacio privado a la mínima expresión, te daban una celda minúscula casi solo para dormir. Madre mía, qué claustrofobia. Ya, pero a cambio, el edificio tenía unos espacios comunes inmensos, comedores gigantes, lavanderías, guarderías compartidas. O sea, los pasillos eran como calles interiores para que los vecinos estuvieran rozándose y socializando todo el día. Te obligaban a hacer vida comunitaria. Exacto. Y estéticamente, pues cero adornos, hormigón, acero, cristal. Querían que los edificios parecieran fábricas de producción humana, elevando la estética de la máquina. Y hablando de máquinas, tenemos que hablar de la obra cumbre, el monumento a la Tercera Internacional de Tatlin, la famosa Torre de Tatlin de 1919.
Buah, la gran leyenda arquitectónica del siglo XX. Nunca llegó a construirse, se quedó en maquetas, pero la idea era brutal. Yo me lo imagino y es una locura. Una espiral doble de acero entrelazada pensada para medir 400 metros de altura. Mucho más alta que la Torre Eiffel, que para ellos representaba, claro, la ingeniería burguesa. Y la espiral representaba la dialéctica marxista avanzando, ¿verdad? Pero lo más fuerte eran los volúmenes de vidrio suspendidos dentro de esa estructura gigante. Es que funcionaba como un reloj planetario. Tenía 4 formas geométricas gigantes que giraban a distintas velocidades. Vamos a repasar esto porque es de ciencia ficción. Abajo, un cubo gigante para congresos que daba una vuelta completa al año. Sí, y encima del cubo una pirámide para el poder ejecutivo que giraba una vez al mes. Por encima, un cilindro para la prensa que daba una vuelta cada día. Y ya en la punta, una media esfera para el equipo de radio que daba un giro cada hora. Y proyectores para lanzar noticias a las nubes. Es que... Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo lo veo y parece una fantasía arquitectónica absurda. Con el país sumido en el caos y el hambre tras la guerra civil, ¿no era esto imposible de pagar? Esto plantea una pregunta crucial. Y sí, es la gran tragedia del constructivismo. Su visión utópica de altísima tecnología chocó de frente con un país agrario, pobre y destrozado. O sea, querían construir 400 metros de acero y ni siquiera había carbón para pasar el invierno. Literal. La falta de materiales fue un muro infranqueable. Muchos proyectos se quedaron en lo que llamamos arquitectura de papel. Es que estrellaron su materialismo contra la falta de materia. Pero tengo entendido que no fue solo el dinero lo que acabó con ellos. Tuvieron movidas internas muy serias. Sí, la fractura de 1920 dentro del Instituto de Cultura Artística. Se partieron en 2 bandos. Por un lado, los productivistas, Tatlin, Rodchenko, gritando «abajo el arte, viva la técnica». Y por otro, gente como Malevich, Kandinsky y Naum Gabo. Estos decían que no, que el arte tiene un núcleo espiritual y no puede ser solo una herramienta práctica. Gabo fue muy duro, ¿eh? Dijo aquello de «o haces casas funcionales o haces arte, pero no las dos cosas, que si las mezclas te sale un mal puente y una mala escultura». Claro, esa guerra civil estética los debilitó mucho. Pero el golpe de gracia, el verdadero final, vino desde arriba, en los años 30. Con la consolidación de Joseph Stalin en el poder. Es súper irónico. Una vanguardia que nace para servir a la revolución es aplastada por ese mismo régimen. Es el ciclo típico bajo el totalitarismo. Al principio te financian para destruir la cultura del viejo orden, porque eres un ariete perfecto. Pero cuando Stalin necesita estabilizar el poder y que nadie le cuestione... Ujú. Pues la vanguardia es un peligro. Los edificios de cristal y el arte abstracto exigen pensar. Y Stalin exigía arte que todo el mundo entendiera sin esfuerzo. Nace el realismo socialista. Lienzos hiperrealistas, obreros súper musculosos y felices. ¿Y qué pasa con los constructivistas? Purga total. Los talleres Beautemas cierran. A los artistas les quitan los puestos. Algunos, como Naum Gabo o Marc Chagall, logran huir a Occidente. Y otros acaban fatal. Malevich muere en la miseria y muchos acaban en los gulags o rindiéndose y pintando retratos de los líderes del partido. Una tragedia humana enorme. Pero fíjate, aunque los aniquilaron, su ADN visual sobrevivió. Claro. Influyeron muchísimo a la Bauhaus en Alemania y a través de ellos a toda la arquitectura moderna occidental. Y no solo eso, a finales del siglo XX el deconstructivismo resucita todo esto. Arquitectos como Zaha Hadid o Rem Koolhaas usaron esas formas fragmentadas y esas diagonales. Pero es una paradoja inmensa, porque cogen la estética radical, las formas que querían igualar las clases sociales, y las vacían completamente de su mensaje político socialista. Totalmente vaciadas. Hoy vemos torres con estética constructivista que son, no sé, bancos globales o tiendas de lujo carísimas. Usar la estética obrera para diseñar los símbolos de estatus del capitalismo moderno. Es fascinante. Buah, es para reflexionar. Y esto me lleva a un último pensamiento que quiero dejar flotando para quienes nos escuchan. A ver, dime. Si vivimos en una era definida por algoritmos, pantallas y una gran desigualdad, ¿cómo se vería un nuevo constructivismo hoy en día? Ostras, qué buena pregunta. ¿Diseñarían aplicaciones o infraestructuras digitales para liderar a los trabajadores? ¿O crees que el arte es demasiado individualista por naturaleza y terminaría siendo destruido otra vez si intenta servir ciegamente a una ideología?
Pues es un tema complejo para darle muchas vueltas. Ahí lo dejamos. Ojalá la próxima vez que veáis un diseño con grandes letras rojas en diagonal o un edificio de hormigón brutalista, recordéis ese instante en que unos pocos creyeron que rediseñando una silla podían cambiar a toda la humanidad.